Bien, pongámonos entonces en las manos de Dios, especialmente nos encomendamos al Espíritu Santo, que es el que forma en nuestra alma la imagen del Cristo y el que hace posible que la vida divina entre y haga parte de nuestra vida y de nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que envíes al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, el Paráclito a nuestros corazones y a nuestras mentes, para que iluminados por Él podamos comprender la esperanza a la cual somos llamados y podamos también vivir como tus hijos verdaderos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me siento realmente incómodo hablando desde una tribuna casi docente. Yo no soy teólogo, pero no soy doctor en dogmática como don José. Pero hoy día les quería hablar yo un poco de dos claves que nos pueden ayudar a entender mejor la esperanza vista desde una clave bíblica, ya que don José me dijo que habían visto un poco ya la historia de la salvación, habían pasado por los profetas, creo, no sé si han visto también los libros de la sabiduría, pero bueno, hay una historia de la salvación. Y la esperanza no surge primeramente desde el hombre, la esperanza surge de Dios. Para entender la Sagrada Escritura, yo siempre digo en la homilía que hay que entender el Génesis y el Apocalipsis, que es el primer y el último libro de la Biblia, que hablan de lo mismo casi. Obviamente nuestra salvación está en los evangelios, pero yo digo que para entender el plan de Dios hay que entender estos dos libros. Si ustedes se dan cuenta, el Señor es Dios el que tiene la primera esperanza en el hombre. Es por eso que cuando crea y se da cuenta que todo está bien hecho, crea al hombre y a la mujer con la esperanza que lo ayuden en esta labor de cuidar la creación. Y es por eso que los pone a cargo de la creación, ¿no? A Adán y Eva les da la misión de colocar nombre a las criaturas y de cuidar la belleza que el Señor había creado. Y la esperanza de la creación no era que el hombre pudiera vivir en comunión con Él, pudiera vivir en comunión entre los seres humanos y pudiera vivir en comunión con la naturaleza. Ese era el paraíso, a eso estábamos llamados y a eso estábamos sobre todo invitados a colaborar en ese plan, en esa visión que Dios tenía sobre el mundo creado. El problema, el drama comienza cuando el hombre decide romper esa comunión. Y fíjense que el pecado cuando entra hace romper estas tres comuniones: la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, la comunión con la naturaleza. Cuando el hombre decide, ¿no?, decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, representado en el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué pasa? Se da cuenta, primero, que ha hecho algo malo y por eso se esconde de Dios. De hecho, Dios lo sale a buscar y encuentra la situación extraña porque el hombre estaba acostumbrado a caminar con él todas las tardes al frescor, no, yo digo de la tarde, y de repente Adán y Eva se esconden. Hay una comunión rota con Dios. Después hay una comunión rota con los hermanos, ¿no?, representados en Adán y Eva. ¿No? Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, el Señor los enfrenta, y esto de que
se dan cuenta que están desnudos, también es parte de la ruptura de la comunión entre los hombres, porque desde ese momento, para relacionarnos entre nosotros, casi simbólicamente es como si tenemos que ponernos máscara o algo accesorio más allá de lo que somos para poder relacionarnos, porque si me relaciono de quién soy de verdad, puedo ser rechazado. Bueno, el Señor los busca, ¿no? Y pide cuenta. Dice, ¿qué pasó? Comiste del árbol que no debías de comer, le dice el Señor. Y empieza inmediatamente el juego de echarnos la culpa los unos a los otros. Entonces Adán le echa la culpa a Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Y se rompe la comunión, el proyecto común de amor al cual estábamos llamados. Y después se rompe la comunión con la naturaleza. Nosotros que habíamos sido invitados a cuidar el jardín que Dios había hecho, ¿no? Viene por culpa de nuestra desobediencia, maldita la tierra, ¿no? Que es una de las maldiciones, espinas y cardos saldrán de ti. Y en ese escenario catastrófico, podríamos decirlo que así, el Señor no pierde la esperanza en el hombre. Y justo ahí, en medio de las acusaciones y de las maldiciones, el Señor presenta la primera esperanza para la humanidad de que no todo está perdido, ¿no? Que lo leíamos mucho en Adviento. La mujer, pondré enemistad, dice, entre ti, entre la mujer y ti, y la serpiente, entre tu descendencia y la suya, ¿no? La mujer te herirá la cabeza y tú le morderás el talón. En medio entonces de la ruptura del plan de Dios, por culpa nuestra, el Señor da un germen de esperanza de que esa maldición, esa muerte, esa destrucción no iba a tener la última palabra. Porque Dios, que es un Padre bueno, ¿no?, va a hacer y va a guiar la historia para hacer todo lo posible para recomponer ese paraíso perdido. Y por eso yo les decía, lo que comenzó en el Génesis termina de igual forma en el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén. Entonces, Dios tiene esperanza en el hombre y nunca la ha perdido. Incluso en los momentos más difíciles, cuando manda el diluvio, confía en Noé y en su familia para la reconstrucción del mundo. El Señor, insisto, siempre confía en nosotros. Ahora surge otra confianza, que es la confianza del hombre. Porque el hombre, saliendo de este paraíso, se da cuenta inmediatamente de la situación en la que se encuentra. Empieza a trabajar con el sudor de su frente. La mujer sufre la opresión del hombre, da a luz con dolor. Apenas expulsado del paraíso, empieza el primer homicidio, más que homicidio, fratricidio, Caín y Abel. Los pueblos se empiezan a organizar en función del poder y en función de la esclavitud, ¿no? Tenemos la famosa Torre de Babel, ¿no? Y el hombre ve que ya, como no somos hermanos, podemos abusar el uno del otro y esclavizar y quitar la dignidad a los demás. Entonces, el hombre se da cuenta de la situación en la que se encuentra y clama una esperanza de un Salvador. Entonces encontramos que Dios, eligiendo
un pueblo haciendo historia de salvación con ese pueblo, va a hacer todo lo posible para reconducir el hombre hacia la unidad perdida. Y este pueblo que anhela la salvación, que sabe que solo le puede venir de Dios y de nadie más. Y sabe que él no puede solo, porque el mismo pueblo en su historia de amor con Dios es infiel numerosas veces. Es infiel desde el principio. Como cuando se forma el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ellos que vivían en la esclavitud y clamaban a Dios de salvación, y el Señor, dice el libro del Éxodo, escuchando los gritos de opresión de su pueblo, baja a ayudarlo en la figura de Moisés. Ve el pueblo que el Señor con mano poderosa los ha liberado, ve que el mar se separa, ve la columna de fuego, ve las plagas y todo lo que hace el Señor para liberarlo. Y apenas Moisés sube al Sinaí para bajar con la alianza, el pueblo hace el becerro de oro y adora un ídolo. Entonces el pueblo se da cuenta que para vivir el plan de Dios, la alianza, solo no puede. Y el Señor, en la historia de salvación, va a ir haciendo surgir diversas figuras que van a ayudar al pueblo a orientarse hacia el proyecto que Dios tenía para nosotros. Entonces, en un momento, en Jesús de Nazaret, lo vamos a ver un poco más específica, se encuentran estas dos esperanzas. La esperanza de Dios que sigue confiando en el hombre y la esperanza del pueblo que sabe que no solo no puede y ni podrá alcanzar la salvación. Y eso también, que se refleja en la historia de la salvación en la Biblia, se refleja también en nuestras vidas. El Señor también ha hecho con nosotros historia de salvación. Si nosotros hacemos examen de conciencia, no para confesarnos, sino para ver el paso de Dios, nos daremos cuenta de cómo tenemos un Dios que nos ama y nos ha ido llevando a través de acontecimientos concretos para que nosotros podamos vivir la alianza que ha establecido con nosotros. Pero a la vez vemos nuestra incapacidad de responder con fidelidad al amor de Dios. Y miren, tanto el Señor espera y cree en nosotros que nos da los sacramentos para que cada vez que no somos capaces de ser fieles, con la gracia del Señor podamos reconducir nuestras vidas. Bueno, eso en general. Pero ya que estaban viendo un poco la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel a través de los distintos libros de la Biblia, de los distintos acontecimientos, vemos que el pueblo de Israel va poniendo su esperanza en algunos prototipos de salvación que después se van a cumplir plenamente en Jesucristo. Entonces, nosotros ya sabemos, más o menos en general, que el pueblo de Israel esperaba y espera todavía hoy en un Mesías. Pero la figura mesiánica en la Biblia tiene distintas connotaciones, no es única. Mesías, Cristo, a mí significa lo mismo, significa ungido, o sea, alguien, un hombre que tiene el poder de Dios para encaminar los caminos torcidos. Y si ya el Señor había hecho una primera promesa, digámoslo así, un protoevangelio, cuando le dice a Eva que pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre su descendencia y la tuya, diciendo que alguien de la descendencia de Eva va a terminar pisando definitivamente la cabeza de la serpiente que nos engañó. Ojo, no hay que echarle toda la culpa a la serpiente, como no podemos echarle la culpa al diablo todo de las cosas malas que hacemos. Adán y Eva eran bien libres para... Es verdad que la serpiente los sedujo, pero dejarse seducir también es parte de nuestra responsabilidad. Bueno, entonces cuando empieza la historia, digámoslo así, del desastre humano, que no logramos vivir como humanos, que solamente hay muerte, hay opresión, ¿no? El Señor se elegirá en Abraham un pueblo, no para que fuera el pueblo exclusivo, ¿no?, y único que recibiese la bendición de Dios, sino para que ese pueblo elegido, el más pequeño entre todos los pueblos, pudiera ser luz para las naciones e iluminar a todos los pueblos para que llegaran a vivir la alianza que el Señor había tenido para nosotros. Coge a Abraham, comienza el nacimiento del pueblo de Israel. Ustedes saben que Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo su hijo Jacob, y Jacob o Israel tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y cuando está muriendo Jacob, bendice a cada uno de sus hijos. Y en la bendición de Judas, o de Judá, Jacob le dice a Judá: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. No se quitará el cetro de Judá y el legislador de entre tus pies, hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. El Señor, ya en la bendición de Judá, está diciendo que el descendiente de Eva, que aplastará la cabeza, va a ser descendiente de Judá. Y no cualquiera, sino uno que tiene el cetro en sus manos. Y uno al cual se congregarán todos los pueblos, que es lo que celebramos en la fiesta de la Epifanía pasada. La historia de Israel sigue. Las 12 tribus se trasladan a Egipto. En Egipto son esclavizados. El Señor los libera. Entran a la tierra prometida y piden un rey, como las naciones. Al principio Saúl, que estamos leyendo la historia de Saúl ahora en la primera lectura de la Eucaristía de ayer y de hoy día, se enoja con el pueblo y no quiere darle un rey. Y el Señor le dice: mira, que no te están rechazando a ti, Saúl, están rechazando a mí, que yo soy el único rey de Israel. Pero el Señor les da un rey. Y les da a Saúl, sabemos que Saúl es una monarquía fallida, y el Señor escoge a David, y es, digámoslo así, bíblicamente, con David y su hijo Salomón, el esplendor del reino de Israel. La época dorada. Es por eso que cuando el pueblo mira y espera, y el pueblo de Israel todavía espera en el Mesías, espera en un descendiente del rey David, que sea como David. Y ojo, que David es descendiente de Judá, que a la vez es descendiente de Eva, para ver cómo el Señor sigue siendo coherentemente
una historia de salvación. Y el Señor le promete a David que de su casa, de su vientre, de su semilla, iba a nacer el Mesías esperado y definitivo. Ojo, que junto con estas esperas de Mesías, muchas veces la podemos malinterpretar, y el pueblo de Israel, digamos no el pueblo de Israel, pero digamos sí el judaísmo del tiempo de Jesús la malinterpretó. Porque cuando el Señor espera y manda y hace historia de salvación anunciando un Mesías de la casa de David, está anunciando un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz. En cambio, el pueblo de Israel que vivía y ha vivido en opresión, que en ese momento se encontraban bajo el último yugo que era el Imperio Romano, después de haber pasado por el Imperio griego, después de haber pasado por el Imperio babilonio, o sea, siempre estuvo dominado. Entonces, el pueblo de Israel entendía como un Mesías liberador que pudiera restablecer políticamente el reino de David y pudieran vivir en la libertad de no estar más bajo el yugo de ninguna otra nación. Lo que el Señor había prometido a David no era necesariamente eso. El Señor lo que le promete a David es que de su casa el Rey de Reyes iba a salir a gobernar para siempre un mundo distinto. Había otro Mesías que se esperaba, un Mesías al ejemplo de Moisés. De hecho, el Señor le dice a Moisés en el libro del Éxodo: haré surgir un profeta como tú, para que guíe a mi pueblo. Entonces, parte de la esperanza del pueblo de Israel en el Mesías era la esperanza de que volviera alguien que pudiera legislar, pudiera hacer valer la teocracia y las leyes que el Señor había dado en el Antiguo Testamento. Esta figura está muy asociada a los fariseos, que les importaba mucho el cumplimiento de la ley. La imagen del Mesías hijo de David, entendida políticamente, las tomaron en el tiempo de Jesús un poco los celotes. ¿Se acuerdan de los celotes? Que de hecho uno de los discípulos de Jesús es celote, que eran aquellos que andaban con el cuchillo acá, pronto a la revolución inmediatamente armada y violenta para liberar al pueblo de Israel. Otra de las esperanzas que había eran de un Mesías sacerdotal, un Mesías que pudiera, a través de su persona y de su misión, reconducir la comunión perdida entre Dios y el hombre. También, y nos quedan las últimas dos, había la esperanza de un Mesías celeste, de una figura extraña. Si ustedes leen el profeta Daniel, que más que un profeta es un libro didáctico, encontraremos la famosa palabra que se atribuye a Jesús para sí mismo. ¿Qué pasa? Daniel ve el trono del Señor y sentado en el trono un anciano, y que del anciano baja una figura como hijo de hombre, ¿no?, al cual el anciano le entrega el poder para que gobierne la tierra. Y fíjense que es una figura humana celestial. Es un hijo de hombre bajado del cielo, al cual todo poder se le ha dado. Es el Mesías
apocalíptico. Apocalipsis no significa final de los tiempos de destrucción, significa revelado, ¿no? Revelado. Y por último, tenemos al Mesías sufriente de los cantos del siervo de Isaías. No sé si los conocen, son muy conocidos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, dice: «He aquí a mi siervo será prosperado, engrandecido y levantado». ¿Cómo se espantaron de ti muchos? Tan desfigurado su aspecto más que el de varón, y su hermosura más que la de los hijos de hombre. Los reyes cerrarán ante él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice: clavado por nuestras iniquidades, traspasado por nuestros pecados, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El pueblo de Israel comienza a entender que el Mesías prometido, o sea, en aquel en quien habían puesto su esperanza de salvación, era algo más allá de lo meramente político. Era más allá de alguien que viniera a hacer cumplir la ley de Dios. Era más allá de solamente una realidad terrena como un reino, una nación o un país. El Señor va preparando a través de los profetas la esperanza mesiánica, mostrando que el Mesías tenía facetas muy complicadas, muy distintas, pero que todas podían ser unidas. Porque díganme que no es contrastante un Mesías glorioso al estilo de David con el siervo sufriente que acabamos de leer. O que no es contrastante, por ejemplo, esta figura casi divina que baja del cielo con un profeta surgido como Moisés. Entonces el pueblo de Israel tiene muchas esperanzas. Va entendiendo algunas cosas, como también nosotros vamos entendiendo de a poco en nuestra relación con Dios lo que Dios quiere para nosotros. Y de esas luces, de esas intuiciones, de la revelación que hace el Señor, se va a ver en la plenitud de los tiempos su cumplimiento en la figura de Jesús de Nazaret, que es aquel que reúne todas estas esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel. Y que es más, es el hombre Dios en el cual el Señor pone toda su esperanza para reconducir a los hombres al paraíso perdido, o lo que eso significa. Entonces tenemos a Jesús, que así como él, como David, es descendiente de Adán y Eva, es descendiente de Judá, es descendiente de David. Y por eso Marcos y por eso Mateo son tienen tanta importancia en mostrar las genealogías, que a nosotros nos aburren un poco porque no conocemos los nombres que van apareciendo ahí. Pero nos están diciendo los evangelistas que el que fue prometido apenas el pecado entró al mundo y destruyó el plan de Dios, apenas ese Salvador fue prometido, se cumple y llega en la perfección, en la plenitud, en Jesús de Nazaret. Es el sacerdote por antonomasia. Hay otros textos que no leí cuando hablaba del Mesías sacerdotal, pero se acordarán del pasaje de Melquisedec, que es un sacerdote que no tiene ni padre, ni madre, ni origen, ni genealogía,
pero que a diferencia de los sacerdotes del tiempo, que eran no solamente los judíos, sino los otros sacerdotes que sacrificaban animales, ofreció pan y vino. Entonces, el Salmo nos dice: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y tenemos en Cristo que en algún momento de la vida, en el Evangelio, ahora no me acuerdo el pasaje concreto, le dicen: pero ¿de dónde viene? Dice Jesús: ¿de dónde viene? Y le pregunta los fariseos: ¿tú de dónde vienes? Como Melquisedec, así como, ¿cuál es tu origen? ¿No? Y después el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento nos dirá que Jesús tiene el sacerdocio eterno según el rito de Melquisedec. Jesús cumple todas las esperanzas del pueblo de Israel en él. Es el Mesías profético, el nuevo Moisés, el que viene a inaugurar la nueva ley del amor. Es por eso que yo les insisto tanto en la homilía, que les digo siempre, que lean el Evangelio. Porque el profeta tiene algo que decir de parte de Dios. Y en Jesús tenemos a Dios mismo que nos habla. Y tenemos en el Evangelio lo que tenemos que hacer y cómo vivir para volver a vivir en esas 3 comuniones que perdimos en el paraíso. Para que la vida divina y las consecuencias de las maldiciones del pecado en nuestras vidas se reviertan. De hecho, en el Génesis entró la muerte, el dolor, que dice Juan, que lo leemos muchas veces en los funerales, en la Nueva Jerusalén: el Señor enjugará toda lágrima, ya no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza, porque el Señor vive en medio de su pueblo. Entonces, el Evangelio, lo que el Señor nos pide, hay que conocerlo. Hoy día en el Evangelio la gente quedaba estupefacta porque enseñaba con autoridad. Era el nuevo profeta, el Mesías profético. Jesús se presenta así, se lo dije, como el Hijo del Hombre, que es la figura de Daniel. ¿Quién es el Hijo del Hombre este que bajó del cielo y que se le fue dado todo poder en la tierra, en el cielo? El Cristo. Lo que Daniel y la comunidad que vivía en torno a Daniel intuía, se concreta realmente en Jesús de Nazaret. Y el pueblo que se daba cuenta que el Mesías no iba a ser glorioso como David, o al menos iba a tener que pasar por el dolor para llegar a la gloria, que era el Mesías del siervo sufriente, de los cantos de Isaías, se hace realidad en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cristo entonces es el encuentro de estas 2 esperanzas. La esperanza de Dios en el hombre, la esperanza de Dios de que el hombre pueda vivir en un proyecto de amor y de salvación, y a la vez es la esperanza, la condensación de toda la esperanza de un Salvador que nos pudiera llevar hacia esas comuniones y salvación perdida. Por eso que no hay otro Salvador sino el Cristo. Lo va a decir él mismo: nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Queridos hermanos, es importante que también nosotros, y con esto termino, vayamos viendo y purificando nuestras esperanzas de salvación y de Mesías. Porque así como el pueblo de Israel también malentendió algunas cosas, ¿no? Esperaban al guerrero poderoso que derrocara a Roma. A veces nuestras esperanzas de salvación también no son
apegadas a lo que el Señor hace en nuestras vidas. A veces queremos un Dios que nos resuelva todos nuestros problemas. Dios quiere que vivamos felices, obviamente, pero la felicidad nuestra está en hacer la voluntad de Dios, que es la única forma de vivir vidas realmente salvas, vidas realmente dignas, vidas realmente humanizadas, vidas realmente que lleven hacia la salvación. Y segundo, queridos hermanos, mirar a Cristo, reconocer a Cristo nuestro Salvador, escuchar sus palabras. ¿Qué escuchamos el domingo en el Evangelio? Que el Señor dice, este es mi Hijo amado. Lo mismo dirá en la transfiguración, solo que va a agregar la palabra, escúchenlo. Y empecemos a vivir en esta alianza. Somos todos frágiles como el pueblo de Israel. Pero el Señor, como les decía al inicio, nos da los sacramentos para que podamos ponernos en camino, recomenzar el proyecto, recreer y poner nuestra fuerza en nuestra vida cristiana, avanzar en la esperanza de nuestra salvación, y no solo de nuestra salvación, sino también de la salvación de los hermanos. En los últimos días del tiempo de Navidad, Juan nos pegaba muchos bofetones cada vez que lo leíamos porque nos descubría lo que había en nuestros corazones. Nos decía, si tú dices que amas a Dios pero odias a tu hermano, eres un mentiroso. Y después decía, ¿ustedes creen que el anticristo es ese que va a venir al final en los últimos tiempos? No. Aquí entre medio de la comunidad hay muchos anticristos, porque el anticristo es el que no hace la voluntad de Dios, el que con su testimonio de vida va contra el Evangelio. Y dígame que no pasa así. Los grandes problemas de la iglesia últimamente son producto de escándalo. Y ojo, que no solamente de los sacerdotes, partimos por nosotros, pero también del pueblo, ¿no? Yo creo que alguna vez les dije, Gandhi leía el Evangelio, le encantaba, sobre todo el sermón de las buenaventuranzas, y él decía, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Y él no estaba mirando a los sacerdotes, estaba mirando a los portugueses y a los ingleses que estaban ahí sometiendo la India. Entonces, claro, la gente, cuando nosotros no vivimos nuestra fe, nos convertimos en anticristo en el sentido de que enunciamos que el pecado, las maldiciones y lo que ocurrió con el relato simbólico de Adán y Eva siguen presentes en nuestras vidas. Los santos, en cambio, son ejemplos paradigmáticos de que se puede vivir el paraíso en la tierra. Son hombres que en medio de las dificultades viven con felicidad, que transmiten comunión, amor, unión, que viven unidos a Dios sin deshacerse de la comunión con los hermanos. Por eso que es importante también ver la vida de los santos, porque son ejemplos de que es posible vivir la salvación desde ya. Que el Señor entonces nos dé la gracia a cada uno de nosotros de seguir caminando en la fe, de ser testimonios de esperanza, de la esperanza, dice Pablo, a la cual fuimos llamados, que es la salvación, y que la gente al vernos pueda sentir y reavivar su esperanza para acercarse al único Salvador del mundo y al único que puede traer realmente el paraíso y la comunión en la tierra. A Dios sea la gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.